Bienvenidos al video número 4 de la lección 4 de nuestro tema de discipulado. Gracias por acompañarme en este video. Vamos a continuar, solamente nos quedan 2 lecciones más. Esta y una más y terminamos esta sección de discipulado. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a hacerlo a través del capítulo número 14 del Evangelio de Juan. Ahí vamos a tener, encontrar las respuestas a las 10 preguntas que cada lección hemos estado viendo. Bueno, vamos a usar el capítulo número 14 de Juan. Dice la pregunta número 1, ¿quién es el único camino para llegar a Dios? Lo buscamos en el versículo número 6 del capítulo 14 y nos da rápidamente la respuesta. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La respuesta es, Jesús es el único camino. Y cabe mencionar aquí que dice, yo soy el camino. Es decir, no hay nada que buscar en este mundo aparte de Jesús para poder estar con Él en el cielo eternamente. Nadie aparte de Jesús, solamente Él, porque Él fue el que murió por tus pecados. A Él es el que vas a ir y le vas a decir, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres el Salvador. Él es el camino, también dice, Él es la verdad. Él es la única verdad. Este mundo te va a querer presentar otras cosas, pero no es la verdad. Jesús es la verdad de Dios. Él es el camino, la verdad y aparte dice, yo soy la vida. Estas 3 cosas son importantísimas que el mundo no te puede dar. El camino para llegar al cielo, la verdad para que conozcas quién es Jesucristo, quién es Dios y número 3, te da la vida eterna. Entonces, esa es la respuesta. La pregunta número 2 dice, ¿qué hace el que ama a Jesús? ¿Y qué promesa recibe? Vamos a encontrar esa respuesta en el versículo número 23. Dice el versículo número 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué hace el que ama a Jesús? Guarda su palabra. No quiere decir que guardes tu Biblia debajo de tu almohada o en un cajón. No. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, para estudiarla. Y guardarla quiere decir estar aprendiendo de ella. En tu corazón, ahí van a estar atesoradas las palabras de Dios. Eso significa estar guardando la palabra. El que ama a Jesús guardará su palabra. Usted se dará cuenta que comienza a amar a Jesús cuando la palabra de Dios comienza usted a tomarla de mucha importancia en su vida. ¿Cuál es la promesa que recibe la persona que guarda su palabra? Bueno, dice aquí, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que el amor de Dios será para ti y reinarás con Dios para siempre el resto de tu vida. Entonces, qué interesante es eso. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿qué da Jesús que el mundo no puede dar? Versículo número 27. Este versículo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la diferencia de la paz del mundo y la paz de Dios? La paz del mundo es que no tengas problemas. Entonces dices, tengo paz, porque no tengo problemas, tengo dinero, no tengo problema en la casa, tengo paz. ¿Cuál es la paz de Dios? La paz de Dios es reconciliarse con Dios. ¿Cómo se reconcilia uno con Dios? Pidiendo perdón de nuestros pecados. Reconociendo que Jesucristo es el único que puede perdonarme mis pecados. Es el único camino, verdad y vida. Entonces ahí está la diferencia. La paz del mundo, la paz de Dios. ¿Sí? Es muy diferente. Una tiene que ver con reconciliación con Dios. Ya Dios ya no está airado contigo, porque mientras tú vivas en pecado sin pedirle perdón, la ira de Dios está sobre ti.
Pero cuando tú le pides perdón y reconoces que eres un pecador, Dios te ama. El mundo te dice que su paz es una paz de no tener problemas en la vida. El cristiano tiene problemas en la vida, pero no por eso deja de tener la paz con Dios, es la reconciliación que ha tenido con Dios. Entonces, para que no te confundas, la respuesta entonces a la pregunta número 3, ¿qué es la paz? La paz de Dios. La pregunta número 4 dice, ¿qué promesa da Jesús a los que permanecen en Él? Ahora vamos a leer el capítulo número 15, versículo número 7. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la promesa aquí? Pedir, dice, todo lo que uno quiera y será hecho. Esa es la promesa de Jesús a los que permanezcan en Él. Pero no quiere decir que aunque esté aparentemente diciendo ahí todo lo que tú quieras, no es realmente así, sino que vamos a pedir todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno es hijo de Dios, las cosas las ve uno desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ya no estamos nosotros viviendo con otro tipo de mentalidad, sino ya es una mentalidad cristiana. Entonces por eso yo no voy a decir, Señor, dame una gran camioneta, dame una gran casa, porque eso es muy importante para mí y me lo tiene que dar Dios porque ya soy su hijo. Así muchos van engañando por la vida y van llevándose a muchas personas diciendo que el Señor te va a dar riquezas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Pero aquí está hablando de que sí, Dios va a dar cosas, pero que son de acuerdo a su voluntad y cosas que vayan a hacer que tú glorifiques el nombre del Señor. No que surjan nada más por cuestiones de vanidad o de cuestiones solamente personales. Claro, no quiere decir que siendo un cristiano no puede uno llegar a tener una buena camioneta, una buena casa, comodidades. Eso no quiere decir, pero eso no es una prioridad en la vida de una persona creyente, ¿sí? Si Dios te da la oportunidad de tener esas cosas, qué bueno, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos los cristianos viven así, viven con lujos, viven con grandes cosas. No, porque no se trata de eso. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo nos hacemos amigos de Jesús? Esto es algo muy importante que siempre tienes que tener en cuenta. ¿Cómo nos hacemos amigos de Jesús? Dice aquí en el capítulo 15, versículo número 14, lo siguiente. Dice este versículo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo nos hacemos amigos de Jesús? Si obedecemos lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Entonces, esa es una manera muy clara para darnos cuenta si nosotros estamos caminando en compañerismo con Jesús. Si nuestra vida todavía no hemos dejado cosas allí que dice Jesús que tengamos que hacer y nosotros no las llevamos a cabo, pero decimos, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Cuidado, no te confundas, porque tiene que ver mucho el fruto. Por tus frutos Dios te va a conocer. Entonces, si tu fruto es obediencia a la palabra, entonces es porque Dios está trabajando en tu vida. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué demuestra el consejero, el Espíritu Santo, a la gente? Vamos a leer ahora el capítulo 16 para encontrar la respuesta en los versículos 8 y 9. Dicen estos versículos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, te voy a explicar lo que quiere decir aquí. ¿Qué demuestra el consejero? El consejero de Dios es el Espíritu de Dios.
Pero no es el consejero de Dios, sino el consejero que Dios nos da a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consejero y aparte es aquel que nos guía para darnos cuenta de nuestro pecado en el mundo. Por eso dice el versículo 8, cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo se hizo presente después que el Señor Jesucristo subió al cielo después de haber resucitado. Y el Señor dijo, vendrá y los ayudará, los guiará, les fortalecerá, porque también será el consolador en los tiempos de prueba. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence ¿de qué? De nuestro pecado. Si tú te estás convenciendo ya en estos videos que tú necesitas a Jesucristo como tu único Salvador, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Te está convenciendo del pecado. Yo no te estoy convenciendo. Yo no tengo poder para convencerte, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo a través de su palabra, porque vamos estudiando texto por texto y tú mismo te estás dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a darnos cuenta de nuestros pecados. También nos revela el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Que Jesucristo dice, fue al Padre, regresó otra vez a los cielos, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es muy importante en la vida de los hijos de Dios, porque es el que nos está ayudando a vivir la vida en estos tiempos también con la sabiduría del Señor. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué resultado hay cuando pedimos en el nombre de Jesús? Está refiriendo a la oración. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, ¿qué resultado obtengo? Vamos a ver qué dice el versículo número 24 del capítulo 16 en el que estamos todavía. Y dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que los que estaban escuchando sus palabras en ese momento no pedían en su nombre, no oraban enfocándose en el Hijo de Dios. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que nuestras oraciones se hacen ¿en qué? En el nombre de Jesús. Entonces iniciamos nosotros una oración, Señor, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, o en el nombre de Jesucristo te pido, o te ruego, te suplico, o te doy gracias, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, porque no es en nuestro propio nombre. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que murió por nosotros. Él es el que es el abogado de nuestra vida. No tenemos en esta vida una abogada, sino un abogado. Ese abogado es Jesucristo, el justo. Por eso nuestras oraciones deben elevarse, pronunciarse en el nombre de Jesús. Entonces, el resultado es, dice, gozo. Vamos a tener gozo cuando se cumplan aquellas cosas que pedimos en el nombre de Jesús, que vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, las cosas que pidamos. Y cuando esas cosas se manifiesten en nuestra vida, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a darle gloria a Dios, vamos a entender que hemos recibido porque Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Ahora vamos a la pregunta número 8. ¿Qué es la vida eterna? A lo mejor te lo has preguntado. ¿Qué es la vida eterna? Vamos a encontrar la respuesta en el capítulo 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Si tú te imaginabas la vida eterna, el cielo, los ángeles, algo hermosísimo, bueno, tiene que ver con eso. Pero básicamente la vida eterna es, dice, conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo, es decir, reconocerlos mientras estamos vivos. Eso es tener la vida eterna, reconocer que lo que dice la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es verdad.
que Dios es nuestro creador, que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Estas cosas son importantes para nuestra vida. Entonces, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú estás conociendo a Jesucristo por medio de la palabra, estás conociendo la vida eterna. Pero no quiere decir que con eso basta. Tienes que entregar tu vida a Cristo para que tengas la vida eterna. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué pide Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que pide Jesús para nosotros? Dice este mismo capítulo 17, pero nos vamos al versículo número 15. Dice Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira qué petición tan hermosa del Señor Jesús para ti y para mí. Dice: no ruego que los quites del mundo. Esa es la petición del Señor. Que nosotros no nos vayamos de este mundo, sino que el Señor nos libre del mal. Jesucristo, en calidad de Hijo, está orando al Padre Celestial, ¿sí? Y está dando el ejemplo de cómo debemos orar nosotros, ¿verdad? Él, aquí en la tierra, era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces Él estaba orando al Padre Celestial y dice: yo no ruego que los quites del mundo. ¿A quiénes? A sus discípulos, a sus seguidores. No es que se vayan del mundo y que no sufran y que no tengan problemas, no, sino que van a quedar en el mundo, pero que tú los vayas guardando, dice, del mal. No quiere decir que nunca íbamos a enfrentar el mal, sino que íbamos a tener la fortaleza de que el mal no acabe con nuestra vida espiritual, sino que vamos a ser protegidos por el amor de Dios. Satanás no va a terminar con nuestra vida espiritual. Satanás se puede meter con nuestras posesiones, con nuestra salud, con muchas cosas, pero nunca con nuestra alma. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios cuando ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces la respuesta ahí es: ¿qué pide Dios para nosotros? Que seamos guardados del mal. Y la última pregunta: ¿qué quiere Jesús para nosotros? En el versículo número 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una plática de Jesús con su Padre Celestial. Está diciendo: yo les he dado a conocer tu nombre. Se estaba refiriendo a los discípulos en ese momento. El Señor los había enseñado durante el tiempo que habían caminado con Él en la tierra. Les había enseñado muchas cosas para que ellos se quedaran en la tierra y siguieran anunciando su nombre, su reino. Entonces por eso Él dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún también, para que el amor con que me has amado, ahora le está diciendo Jesucristo a su Padre, el amor que tú me has dado a mí, yo les he dado también a ellos. Entonces, el amor con el que Jesucristo es amado por su Padre, ese amor también te lo da a ti y me lo da a mí, para que nosotros podamos continuar nuestra vida en esta tierra. Jesús entonces quiere para nosotros ¿qué cosa? El amor del Padre en nuestra vida. ¿Por qué no aceptar a Jesucristo que desea estas cosas para nosotros? Jesucristo no desea para nosotros cosas desagradables. Lo que desea es que tengamos una relación personal con Él, como si la tuviéramos con otra persona, que platiquemos con Él, que le contemos nuestros problemas, que le contemos nuestras aflicciones por medio de la oración. Ya aprendimos, en el nombre de Jesús. Que nos relacionemos con Él, que no lo veamos distante, que no lo veamos como un Dios que ni tan siquiera está pendiente de nosotros. No, Él está pendiente de nuestra vida. Bueno, en este video esperamos que estas 10 preguntas te hayan aclarado muchas cosas importantes. Te ruego por favor que me des a conocer cómo vas con cada uno de tus trabajos, con cada uno de tus cuestionarios, para saber que estás en sintonía con estas clases. Que el Señor te bendiga y me ves en el siguiente video. Hasta pronto.